Inteligente presenta Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Muy buenas tardes, les saludo con gusto en una emisión más de su programa Desde su mirada. Un programa patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos y transmitido por Sinergia Inteligente. Soy la doctora Araceli Mata Contreras y me da mucho gusto poder tener este programa y hablar de un tema tan importante que es la educación emocional en la infancia, debido a que estamos en un contexto donde pues muy próximamente vamos a conmemorar el Día del Niño y yo creo que es importante dedicar nuestros programas a la infancia, ya que hay que hacer mucho por los niños para que podamos brindar una educación adecuada. Y para ello tengo una especialista en el tema. Ella es la licenciada Luz Adriana de la Cruz Reyes. Y bueno, la verdad es que me da mucho gusto platicar con ella. Ella ha sido mi alumna, ella es docente. Les voy a decir más adelante pues un breve currículum de ella, pero pues la verdad me da gusto estar en el programa contigo, Adriana. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctora Araceli. Muy bien, gracias. Y pues es un honor poder participar con ustedes. Y la invitación que se me hizo para hablar de un tema muy importante y como bien lo dijo, próximos a festejar, ¿verdad? Conmemorar el Día del Niño. Es un tema de suma importancia tanto para docentes como para padres de familia. Claro que sí, y gracias a ti, Adriana, por aceptar la invitación. Creo que el hecho de que nosotros podamos compartir el conocimiento con diferentes especialistas, pues va enriqueciendo cada día nuestro programa y siempre vamos buscando que a través de la experiencia que ustedes tienen, a través de los conocimientos que tienen, pues las personas que nos hacen el favor de seguir puedan tomar algunos consejos, algunos conocimientos, se les despierte, como decimos, la espinita para que puedan investigar más sobre el tema, porque ello nos puede llevar a construir una mejor sociedad. Siempre digo que ese es el objetivo principal de nuestro programa, para que nosotros pues vayamos creciendo, porque creo que siempre tenemos áreas de oportunidad y pues si hablamos de educación emocional, yo creo que nos hace falta mucho por conocer todavía sobre el tema. Nos estamos formando en esas áreas de manera muy reciente, pero creo que hace falta que padres de familia, maestros y la sociedad en general pues tenga un mayor conocimiento sobre el tema. Vamos a escuchar la primera cápsula informativa en voz del doctor César Manuel Torres Arias y les voy a presentar posteriormente a la licenciada Adriana. Psicosalud informa. De manera tradicional, la educación se ha enfocado en el desarrollo cognitivo y en la regulación conductual de los infantes, olvidando casi de forma generalizada la dimensión emocional de todo ser humano. No obstante, en los últimos años se ha considerado importante la existencia de una educación emocional que contribuya al desarrollo integral de la personalidad de los niños y a un mayor y mejor aprendizaje en el ámbito escolar. Las estrategias para desarrollar competencias emocionales comprenden la denominada educación emocional y entre sus objetivos figura una mejora en los procesos de aprendizaje al tener en cuenta el papel que juegan las emociones en el proceso de atención, memoria y aprendizaje. Luz Adriana de la Cruz Reyes es maestra en educación por parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Además, es licenciada en trabajo social por la misma universidad y también cuenta con otra licenciatura en informática administrativa por parte de la Universidad Pacioli de la ciudad de Córdoba. En lo que respecta a su experiencia profesional, ella es trabajadora social con experiencia en educación emocional a niños, precisamente se enfoca, y adolescentes, y lo ha realizado en los 2 últimos años a través de un club de tareas llamado Avioncitos de Papel de aquí de la ciudad de Córdoba. Además, recuerdo muy bien que Adriana, cuando estudió su maestría, realizó un proyecto de investigación de tesis
sobre la educación emocional. Entonces, ella, teóricamente hablando, pues ya tiene mucha experiencia en este tema. Además, pues es profesionista con más de 14 años de experiencia como apoyo administrativo en salud en UNEM Capa, que es el Centro de Atención Primaria en Adicciones, realizando actividades de promoción y difusión dirigido a la prevención de adicciones y de salud mental, un tema que también está muy relacionado con la cuestión emocional. Y además es docente de educación media superior y superior en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la sede IMSS Córdoba. Ella ya tiene más de 6 años de experiencia. Entonces, podemos ver que Adriana tiene experiencia como trabajadora social, tiene gran experiencia en ese seguimiento que se le va dando a las personas o a los jóvenes en general con adicciones, pero también tiene experiencia en la docencia. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy precisamente permea la docencia, porque la educación emocional, pues ahorita Adriana nos va a explicar muy bien, está relacionada con cuestiones que se abordan en el ámbito familiar, pero por supuesto, principalmente en el ámbito escolar. Para iniciar esta plática, Adriana, quisiera que tú nos comentaras ya de una manera más profunda qué debemos entender por una educación emocional, y también quisiera que nos comentaras cuál es el panorama que tú observas respecto a la educación emocional de alguna manera, que se tiene en las personas de nuestro país. Gracias, doctora. Bueno, antes que nada, ¿qué se entiende por educación emocional? Tenemos diferentes conceptos en relación a este tema. Yo voy a mencionar uno que me gusta mucho, porque también pues es docente, ¿verdad? Nos habla acerca de lo que es la importancia de la educación emocional en el aula. Y bueno, de acuerdo con Vizquerra, nos dice que la educación emocional es un proceso de aprendizaje a través del cual el ser humano, de manera continua y de manera permanente, va a estar adquiriendo y desarrollando competencias, pero no competencias en el ámbito intelectual, sino va a estar desarrollando esas competencias emocionales como un elemento esencial para el desarrollo de su vida, tanto física como moral, social, y de esta manera pues actuar de una forma más asertiva. Es muy importante potenciar lo que es la educación emocional o la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque las personas van a poder tener la capacidad de expresar, de conectar esas emociones con nuestros pensamientos, van a poder ser capaces de identificarlas, de gestionarlas, pues de una manera asertiva. ¿Y cuál es el panorama que tenemos en el contexto, verdad? A nivel México. Venimos de una pandemia donde todavía se tienen esas consecuencias que nos dejó esta pandemia. Tenemos muchas enfermedades relacionadas con la cuestión de la salud mental. Es por eso que viene la importancia de educar emocionalmente. Tenemos muchas personas ahorita con depresión, con ansiedad, tenemos violencia escolar. Se está viviendo desafortunadamente en el ámbito escolar niños con ansiedad, con depresión, niños violentos, niños que no moderan su comportamiento, y niños que no saben expresar de manera correcta no solamente sus emociones, sino la forma de pensar y de sentir, doctora Araceli. Fíjate, Adriana, que es muy importante lo que nos has dicho. Bueno, nos queda muy claro entonces que la educación emocional la vamos a relacionar con cuestiones de adquirir competencias emocionales que nos van a permitir tomar mejores decisiones, porque definitivamente cuando nosotros nos dejamos llevar por los impulsos emocionales, pues quizás pasa el tiempo o pasan los minutos y nos arrepentimos de las decisiones que tomamos. Entonces, es muy importante que estemos educados emocionalmente, y este panorama que nos das de la pandemia pues también es relevante, porque fíjate que sí, precisamente yo lo observo en el nivel de bachillerato.
En licenciatura y en maestría no me ha pasado, pero en nivel bachillerato sí. Observo muchos casos de jóvenes, principalmente se está dando en las mujeres. No sé si sea una problemática a nivel general, pero yo he visto, al menos en el plantel donde yo trabajo, que han sido más chicas las que están viviendo, ellas están viviendo ataques de pánico con ansiedad. Entonces, no solamente la ansiedad, y este es un problema que tiene que ver con cuestiones emocionales como tú las mencionas. Yo creo que, pues de manera muy general, nos hablas de lo negativo que hay dentro del ámbito escolar, porque hay violencia también, y eso es parte precisamente también de una cuestión emocional. Y bueno, si nos hablas de una violencia en general, pues también en la sociedad hemos visto que hay una violencia tremenda. Incluso pues salieron tantas noticias sobre cómo se estaban incrementando los casos de violencia dentro del hogar durante la pandemia, porque las familias no estaban acostumbradas a estar conviviendo, o no diríamos conviviendo, ¿no? Porque algunas ni siquiera lo hacen, pero sí estar juntas. Entonces, el hecho de tener que estar compartiendo el mismo espacio, pues empezó a generar problemáticas que llevaron a exacerbación de emociones y a mayor violencia de tipo física, de tipo psicológica. Entonces sí es una realidad que tenemos en nuestro país, que yo creo que, pues comparándonos con otros países, no viven ellos la misma situación, otros están peor que nosotros, pero en realidad, pues comparto ese panorama que tú observas también, porque definitivamente sí es un problema el que nosotros tenemos y sí requerimos de educación emocional en los diferentes ámbitos y sobre todo desde la infancia, que es nuestro tema principal. Adriana, entonces, ¿por qué tú consideras importante esa educación emocional en las personas en general, en nuestra sociedad en general, pero ya de manera específica, una educación emocional en los niños? Bueno, yo considero que es muy importante, sobre todo de manera específica, educar emocionalmente a los niños. ¿Por qué? Porque aprendiendo a gestionar lo que son las emociones, en la edad adulta ellos van a ser personas que van a poder mejorar su bienestar, tanto personal como social, como familiar, académico, es decir, en todas las esferas de la vida que los rodeen. Y bueno, esto va a ser gracias a que ellos ya llevan una base o están formados emocionalmente y van a aprender sobre todo de estas competencias emocionales que no solamente deberían de ser en la edad infante, sino que, como usted lo mencionaba, las personas adultas, yo creo que somos las que a veces estamos más dañados, ¿no? O no sabemos cómo gestionar, no saben cómo interpretar también esas emociones en los niños. Entonces, es muy importante de manera pues así muy específica en niños, porque ellos van a aprender a comunicar, a expresar sus emociones de forma asertiva, porque desde pequeños es mucho más fácil que ellos vayan aprendiendo y vayan adquiriendo estas competencias emocionales que le van a ayudar a entender no solamente sus emociones, sino que también le van a ayudar a reconocer las emociones de las personas que están a su alrededor y poder entender qué es lo que está pasando y también poder ayudarlos porque ellos van a contar ya con esa capacidad de inteligencia emocional para poder actuar y hacer frente a los problemas o desafíos que se les presenten. Las emociones en los niños son ese motor que van a potenciar su desarrollo personal a lo largo de toda su vida. Por eso es muy importante, o yo considero muy importante empezar a educar desde la infancia. Si bien es cierto, es un tema que está muy desconocido en lo que es en el ámbito escolar, puede ser por muchas situaciones, ¿verdad? Por miedo a explorar, por miedo a seguir estudiando y meterse pues de lleno en este tema que es de suma importancia. Nosotros como docentes poder formar a pequeños desde edad de la educación básica a que ellos sean capaces de reconocer y de gestionar pues sus emociones, maestra, y sobre todo pues que tengan esa capacidad, ¿verdad?, de actuar de una mejor forma en lo largo de lo que va a ser toda su vida.
Sí, claro, y entonces tú nos hablas de inteligencia porque pues ya he comentado en algunos programas en algún momento que anteriormente se veía la inteligencia como simplemente la capacidad que se tenía intelectual, lo que era el IQ, y entonces entre mayor coeficiente intelectual, pues obviamente mayor inteligencia, pero esa era una inteligencia únicamente intelectual que se estaba considerando. Ya posteriormente, cuando Garner pues habla de sus inteligencias múltiples y posteriormente Goleman con la inteligencia emocional, ya se empieza a ver a la inteligencia de una manera distinta. Tú nos decías, por ejemplo, que es muy importante que los niños estén educados emocionalmente para que puedan enfrentar mejor los problemas de mejor manera. Y eso es precisamente la visión que se tiene ahora de la inteligencia. Ser inteligente significa ser capaz de solucionar problemas. Entonces, cuando una persona pues logra modular sus emociones, regular sus emociones para poder solucionar una situación, se está portando de una manera inteligente y a veces esa inteligencia es mucho más importante que la inteligencia pues derivada del alto IQ, porque finalmente pues puedo tener un IQ elevado y a lo mejor ninguna regulación emocional y entonces me frustro fácilmente por todo y al final de cuentas pues no logro nada, porque la capacidad que yo tengo de competencia emocional pues es muy reducida. Entonces hace falta ese crecimiento en el ser humano. Yo creo que es muy importante también el hecho de que nos digas que si los niños son educados emocionalmente desde pequeños, van a aprender a comunicarse de mejor manera, van a ser más asertivos en la comunicación, porque muchas veces vemos que nuestro problema en la sociedad pues es precisamente esa falta de comunicación y entonces pues qué bien que los niños ahora estén siendo formados en ese entorno. Si bien es cierto que en el ámbito escolar no se está dando al 100%, tú lo vives de manera personal porque tú das clases de manera particular, no estás dentro de un programa educativo de una institución pública, ¿no? Entonces se crea esa necesidad de buscar ayuda por fuera. Y entonces hay que buscar estrategias para que los niños reciban esa educación emocional, pero que se debería de vivir dentro del ámbito realmente escolar, dentro de sus clases normales. Pero bueno, afortunadamente existen personas como tú y el director de la escuela donde tú te encuentras, particular, que ya implementa este tipo de actividades tan importantes que observo también que están contempladas en la nueva escuela mexicana, porque se observa un panorama bastante preocupante por esa carencia de educación emocional que se tiene en nuestro país. Me agradó que digas que a veces no hay una preocupación por parte de los docentes por la preparación en ese tipo de temas, porque aunque suene duro, es una realidad. Yo creo que hace varios años, y recuerdo muy bien que nos decían, ustedes tienen que lograr que sus alumnos tengan un control emocional. Y a veces yo me preguntaba, ¿y los maestros tenemos un control emocional? Porque para ello tendríamos nosotros que lograr ese control emocional para ser de alguna manera hasta un ejemplo para nuestros estudiantes. Y pues realmente no sabíamos cómo controlar las emociones de nuestros jóvenes, cómo ayudarles, ¿no? Realmente yo me cuestionaba también en cómo lo hago, ¿no? O sea, pues está muy bonito, pero no sé ni tengo la menor idea de cómo hacerlo. Así que me tuve que formar para poder comprender y poder actuar. Entonces, es muy importante que como docentes nos preocupemos por ese conocimiento para que podamos realmente ayudar. Afortunadamente, en la actualidad, ya en las normales, los maestros se están formando en educación emocional. Ya desde el plan 2018 se venía hablando ya de educación socioemocional, pero ahora se incluye la neuroeducación y los alumnos de las normales se están formando bastante bien en todos estos temas. Entonces, las futuras generaciones de niños van a tener maestros que tienen un control emocional porque se trabaja dentro del aula de las normales el control emocional, la regulación emocional, la gestión emocional de los estudiantes para que ellos al terminar su carrera y dedicarse a la docencia sean personas educadas emocionalmente y ahora puedan dar a los niños. Pero bueno, ese programa acaba de iniciar apenas en el mes de septiembre, de tal que pues no todavía se está poniendo en práctica y van a pasar 3 años y medio aproximadamente para que salga esa primera
generación. Sin duda, hay avances, claro que sí, hay maestros preocupados que ya se están formando en estas áreas, pero todavía hace falta que más personas se involucren en estos temas, y digo personas, no maestros. Tenemos que estar todos los que participamos en procesos educativos, padres de familia o maestros, o también gente administrativa dentro de las escuelas. Adriana, ¿cuál tú consideras que son los principales problemas que se presentan en nuestra sociedad mexicana por falta de educación emocional? Ya nos diste una pequeña introducción, ya brevemente hablamos sobre ello, pero de una manera pues más enfática. ¿Cuáles consideras esos problemas y cómo visualizarías a nuestra sociedad? Digo, tú eres trabajadora social. Si todos estuviéramos educados emocionalmente, ¿qué te imaginas? ¿Con qué soñarías? Muy excelente pregunta, ¿verdad, maestra? ¿Con qué soñaría? Yo creo que la mayoría de las personas que pues habitamos en la Tierra soñamos o anhelamos un mundo de paz, un mundo lleno de cosas buenas y positivas, ¿no? Pero pues desafortunadamente no es así. Muchos de los problemas que se presentan actualmente en la sociedad donde estamos viviendo, pero sobre todo los problemas en la edad adulta, pues viene precisamente de todas esas situaciones de conflicto que tuvieron durante la infancia. Entonces, esto se debe precisamente a una falta de regulación, a una falta de conocimiento acerca de lo que es la cuestión emocional, de esas emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco. Entonces, ese desconocimiento que se tiene es lo que ha llevado o ha generado problemas en nuestra sociedad, como lo son una baja autoestima, tanto en hombres como en mujeres, comportamientos compulsivos, es decir, actúan, ¿verdad?, de manera agresiva y ya luego dicen, híjole, y si no hubiera hecho yo eso, entonces ya tienen unas consecuencias negativas que inclusive personas, ¿verdad?, que se van a la cárcel, que pierden la vida por actuar de manera compulsiva. Tenemos, ya lo mencioné, tenemos también depresión. Estos últimos años han aumentado los índices de depresión y desafortunadamente, doctora Araceli, no solamente es en la edad adulta. Los niños pasan a ser ya cifras que se encuentran en esos índices de alta tasa de depresión. Tenemos comportamientos compulsivos y agresivos por parte de los infantes, y no me voy a ir a lugares fuera de México, lo estamos viviendo aquí en Córdoba, inclusive antes de que se saliera de vacaciones, ¿no? En escuelas de aquí de la zona de Córdoba vimos uno de esos comportamientos donde pues un niño, ¿verdad? Por no poder regular esas emociones, ¿qué pasó? Pues tuvo un ataque que lo pudo haber llevado a una muerte. Entonces, no solamente es eso, tenemos bajo rendimiento académico por parte de nuestros alumnos, a eso se le puede sumar el consumo de drogas, la deserción escolar también. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos mucho más problemas o cuestiones negativas por el desconocimiento y la falta de poder educar emocionalmente, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el ámbito familiar. Y yo creo que si todas las personas estuviéramos o estuvieran educadas emocionalmente, pues se conocerían mucho mejor a sí mismas, y esto les ayudaría a construir mejores relaciones interpersonales. Todas esas personas, ¿verdad?, con las cuales uno está interactuando, nos va a ayudar a tomar decisiones de manera responsable con nuestro entorno. Entonces, nos queda muy claro que la educación emocional lo que pretende o lo que se propone es contribuir a la prevención de todos estos efectos negativos que ya mencioné. Entonces, hay que trabajar desde la prevención. Yo trabajo en un centro de prevención de adicciones y salud mental, y qué bonito sería, ¿no?, que dentro de las escuelas trabajáramos precisamente esa prevención y atención, que tiene que ver con las cuestiones emocionales, porque si un niño no sabe gestionar su ira, ¿qué pasa? Viene precisamente ese acoso escolar o bullying que ya desafortunadamente ha aumentado
y daña de manera pues agresiva la vida de sus compañeros. Entonces, yo creo que si todos estuviéramos emocionalmente, pues sería más, pues con una regulación emocional y actuamos más activamente, Araceli. Sí, y ese actuar asertivo, pues obviamente llevaría a que hubiera un bienestar social, porque yo creo que la educación emocional va a llevar a que tengamos hasta el autocuidado, ¿no? Que yo razone lo que hago, que me preocupe por lo que como, incluso por ejercitarme, porque las malas situaciones, pues sabemos que nos afectan. Por ejemplo, el vivir demasiado estrés, pues nos va matando las neuronas, pero también sabemos que hacer deporte, hacer ejercicio hace que nos nazcan nuevas neuronas. Entonces yo creo que a veces el estrés es inevitable, a veces el trabajo, la escuela, diferentes pues situaciones que se tienen que vivir provocan ese estrés. Lo importante es lograr mediarlo y hacer que el daño que se está provocando en nuestro cerebro, pues de alguna manera se pueda reparar. Entonces, si nos educamos emocionalmente, nos podremos educar incluso hasta en lo que comemos, porque si soy una persona que pues me dejo llevar por comer puras cosas que tienen azúcar, puras cosas que tienen harinas, pues lógico que me va a afectar en mi peso. Y entonces si no me controlo emocionalmente y no tengo esa capacidad de control y de autorregulación de decir, a ver, no puedo comer más pan, no puedo tomar más bebida azucarada, entonces podría tener una mejor calidad de vida. Así que ese bienestar que mencionas, primero de manera personal, después se extiende hacia el bienestar social. Ahorita estamos hablando de una educación emocional, pero también sabemos que existe la educación socioemocional, donde ya no nada más soy yo el cómo me estoy educando, cómo me estoy formando, cómo me estoy conociendo y gestionando mis emociones, sino que también conozco a los demás, aprendo a entender a los demás y por lo tanto mis acciones pues no van a dañar a los demás porque me vuelvo demasiado empático. Claro que la educación emocional me genera empatía, pero la educación socioemocional pues aún más. Entonces esto es muy importante porque los problemas que se viven en las escuelas pues son graves. Tú mencionabas un caso que estuvo muy sonado y pues sí, lamentablemente por cuestiones emocionales estuvo en peligro la vida de un pequeño y eso no se puede continuar, tenemos que ir cambiando, pero pues todos somos parte de, los maestros tenemos que contribuir, pero también los padres de familia, porque desde que yo estoy educando a mi hijo, quizás lo estoy educando en un entorno inseguro, a lo mejor no le estoy generando una buena autoestima y eso le provoca un daño. Fíjate que ahora que tú hablabas, por ejemplo, de esa baja autoestima, recordé que cuando estábamos en la etapa de clases virtuales, había alumnos que no prendían su cámara, pero no prendían su cámara porque no se sentían bien, se sentían inseguros, se sentían hasta vigilados. Y entonces es un problema emocional el que ellos estaban viviendo, porque sí les causaba conflicto el que los demás lo vieran, o él creía que su atención de los demás estaba en él, cuando quizás no, pero les daba mucho temor y eran muchos alumnos que vivían esta situación. Sabemos que nuestra autoestima pues repercute en todo nuestro estado emocional, en nuestra salud mental. Entonces es muy importante que tengamos una buena autoestima y vemos esos comportamientos que tú nos mencionas compulsivos y hasta agresivos en las escuelas. Y obviamente lo vemos en nuestro entorno social, ¿no? Todos los días vemos en las noticias muertes, vemos accidentes por, de alguna manera, hasta enojos por imprudencia, ¿no? De que soy impulsivo y yo quiero ganar y pues me meto a fuerza y ya generé un problema. Entonces, necesitamos cambiar esta situación y también tocaste un tema muy importante que son, pues, los casos de depresión que han llevado incluso a elevar la tasa de suicidio en nuestro país porque se está generando un problema en los jóvenes y en los adultos mayores principalmente debido a estas situaciones que ellos viven emocionales y que no logran controlar. Entonces, la educación emocional, tú nos decías, si se logra desde la niñez, cuando alguien va creciendo, es adolescente, llega a ser adulto, pues es una persona siempre centrada, es una persona racional, es una persona que de alguna manera piensa antes de actuar y analiza cuáles son las posibles consecuencias de sus actos.
y precisamente eso necesitamos en nuestra sociedad para que las cosas puedan cambiar. Y finalmente, sobre esta pregunta que nos respondes, quiero comentar que también coincido contigo en el hecho de que hablas de prevención. Siempre digo que México está más preocupado por implementar medidas correctivas, pero no preventivas. Y tenemos que buscar desde la prevención acabar con los problemas, porque si no, solamente se busca la solución, así como decimos, ya se hizo un orificio, hay que tapar ese orificio, pero el problema está abajo, ¿no? Desde abajo lo tengo que sanar, lo tengo que componer. Entonces, creo que si educáramos a nuestros niños emocionalmente, podríamos cambiar todo el entorno que tenemos y tendríamos una mejor sociedad, porque todos podríamos actuar en beneficio propio y de los demás, no egoístas, no con envidias, no con formas de causar daño a los demás, no con violencia. Entonces, pues es un tema de verdad bastante amplio, muy interesante, que vamos, bueno, ya vamos casi a la mitad del programa, pero que vamos a seguir abordando para que pues tú, Adriana, nos puedas seguir apoyando con estos temas. Vamos a escuchar la segunda cápsula informativa, nuevamente en voz del doctor César Torres, y posteriormente vamos a poner una canción que se llama Tu sangre en mi cuerpo. Esta canción la canta Ángel Aguilar con Pepe Aguilar. Y bueno, es una canción que pues está hablando del padre hacia la hija, de cómo le emociona la sonrisa de la niña, cómo el hecho de que le pueda decir que siempre va a estar con ella es algo muy importante. Y yo creo que pues nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres, estar muy al pendiente de la educación de nuestros hijos, caminar de la mano con ellos, como nos dice esta canción, pero sobre todo guiarlos y guiarlos adecuadamente, porque como padres damos un ejemplo y como padres emocionalmente también educamos. Finalmente, si yo soy una persona impulsiva, ya me enojé, ya mis hijos o mis hijas vieron que cuando me enojé agarré la pared a golpes, grité y bueno, agredí, pues les estoy enseñando que esa es la forma de resolver los problemas. Si yo lo analizo, respiro, pienso qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, mis hijos van a aprender que, bueno, hay que analizar las cosas, que no se toman decisiones de manera impulsiva. Así que tenemos una gran responsabilidad como padres. Vamos a escuchar esta canción también y regresamos para seguir platicando con Adriana. Psicosalud informa. De acuerdo a Kolb, en el 2005, las emociones son estados complejos del organismo. Respuestas globales en las que intervienen componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. En lo que respecta a los componentes fisiológicos, se trata de procesos involuntarios como el tono muscular, la respiración, las secreciones hormonales, la presión sanguínea, etc., que involucran cambios en la actividad del sistema nervioso central y autónomo, así como los cambios neuroendocrinos y neuromoduladores. Los componentes cognitivos se refieren al procesamiento de información que influye explícita e implícitamente en nuestra cognición y en nuestra vivencia subjetiva de los acontecimientos. Y finalmente, en lo que respecta a los componentes conductuales, estos hacen alusión a las expresiones faciales, a los movimientos corporales, al tono de voz, al volumen y al ritmo que determinan conductas distintivas de especial utilidad comunicativa. Las personas vamos configurando unos esquemas emocionales basándonos en parte en las experiencias a lo largo de la vida y en parte en el temperamento. Estos esquemas constituyen la esencia de las diferencias individuales y en ellos se basan los estilos de respuesta emocional que caracterizan a cada una de las personas. Cada día que amanece, yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte, quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte
con palabras lo que siento, pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Ven aquí conmigo, que mientras te tenga cerca, quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y aunque mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo, la sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. Esperamos hayan disfrutado esta canción y seguimos platicando con la licenciada en Trabajo Social y maestra en Educación, Luz Adriana de la Cruz Reyes. Estamos hablando sobre educación socioemocional. Y bueno, Adriana, entonces, para poder continuar con el tema y que nos sigas, pues de alguna manera ilustrando con esta experiencia que tú tienes, porque no nada más es la cuestión teórica, sino que tú lo pones en práctica. ¿Qué nos podrías decir acerca del papel que juegan los padres o los cuidadores de los niños en la educación emocional de los mismos y de qué manera pueden apoyar la educación emocional que se ofrece dentro del ámbito escolar? Porque esto es muy importante. Yo me imagino que tú vas viendo la experiencia, a través de tu experiencia, cómo los padres pues se van involucrando y cómo ellos contribuyen a que de alguna manera pues los niños puedan tener esa educación emocional correctamente. Así es, maestra. Bueno, ya 2 años de experiencia pues en este mundo de lo que es la educación emocional. Pues es una escuela, ¿verdad? Un club de tareas particular. El director, el maestro Luis Alberto López Morales, bueno, se preocupó precisamente por este tema, ¿no? Y bueno, dentro de esa experiencia, ¿qué puedo decir, verdad? ¿Cuál es el papel que juegan los padres o los cuidadores? Nosotros en Avioncitos de Papel no solamente trabajamos la educación emocional con los niños, sino que también cada mes retroalimentamos con pláticas que van precisamente
de la mano con todo lo que es la cuestión emocional, cómo es que influyen las emociones en la familia, todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es un trabajo en conjunto, no solamente el docente es el que tiene que enseñarle al niño, ¿verdad?, a que aprenda cuáles son las diferentes emociones, cómo poder actuar, cómo gestionarlas, sino que también debemos involucrar a los padres y no solamente a los padres. Nosotros cada mes damos esas charlas donde involucramos a los papás y donde podemos y tenemos precisamente esa participación positiva por parte de los papás. Y entonces es aquí donde yo puedo decir que los padres de familia, tanto los cuidadores, pues juegan un papel muy importante en la educación emocional. Sabemos que la familia, ¿verdad?, es esa primera institución y esa base fundamental formadora de principios, de valores, de normas, de límites hacia los niños para la sociedad. Nosotros como docentes reforzamos esos aprendizajes que ellos traen de casa y también pues los educamos en una cuestión pues más de manera intelectual. Pero entonces papás y cuidadores son quienes juegan ese papel importante. ¿Por qué? Porque si ellos educan desde pequeños emocionalmente a sus hijos, bueno, esto quiere decir que la educación emocional debe empezar desde casa. Entonces es importante que tanto mamá como papá, abuelos o tíos o aquellas personas que vivan dentro del mismo hogar, pues creen un ambiente agradable, un ambiente armonioso, un ambiente de confianza, donde los niños se sientan completamente seguros, donde se sientan con esa confianza de poder explorar su entorno, pero también de poder transmitir qué es lo que están sintiendo. Muchas veces los niños no les dicen a papá y a mamá qué es lo que sienten. Por ese temor, me van a regañar, me van a pegar, no me van a creer. Entonces, papá y mamá deben de crear ese ambiente de confianza donde los niños puedan expresar sus emociones y puedan expresar sus emociones en casa, y entonces ese trabajo que nosotros realizamos en el Club de Tareas Avioncitos de Papel, pues se ve reforzado tanto en los niños como en los papás. ¿Por qué? Porque, bueno, los padres se involucran de esta manera apoyando el trabajo que nosotros realizamos en la escuela. Y bueno, de esta forma ellos aprenden a escuchar a sus hijos, aprenden a escuchar qué es lo que sienten, cuáles son sus dudas, sus temores, qué es lo que están pensando. Los toman en cuenta, que eso es algo muy importante. Muchos niños no se sienten tomados en cuenta por su familia, por eso a veces se aíslan, se meten en lo que son las computadoras, los celulares, las iPad, por eso, ¿no? Porque se sienten aislados, no se sienten con esa confianza de apoyarse con mamá y con papá. Entonces, bueno, si los padres aprenden a escuchar a sus hijos en la cuestión de lo que sienten y piensan y que los tomen en cuenta, pues bueno, con esto van a estar fomentando precisamente lo que se mencionaba hace rato, ¿no? La autoestima, que ellos tengan una mejor autoestima, pero sobre todo que el pequeño aprenda a modelar su comportamiento. ¿Pero cómo lo va a modelar? Bueno, pues nosotros, ¿verdad? Bien lo mencionaba usted, doctora Araceli, también hace rato, ¿no? Nosotros, no solamente como docentes, sino también como padres de familia, somos ese ejemplo que a través de esa, yo recuerdo, ¿verdad? En la formación de la maestría, hablábamos acerca de esas neuronas espejo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a moldear con nuestro comportamiento todo lo que le estamos diciendo al niño. Si nosotros le decimos al niño, no mientas porque es malo, pero si viene cierta persona, le digo, dile que no estoy, bueno, entonces lo estoy confundiendo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de ser ese modelo que los niños deben de seguir y no confundirlos. Entonces, ellos van a seguir ese ejemplo de lo que nosotros estamos expresando con nuestras palabras, de lo que nosotros estamos
haciendo más que nada, ¿no? Nuestro comportamiento. Entonces, hay que, pues, predicar precisamente con lo que decimos y hacerlo, no hacer lo contrario, porque entonces, si hacemos acciones contrarias, confundimos al niño, entonces los niños van a estar aprendiendo, pues, otros comportamientos totalmente diferentes a lo que se les está enseñando. Y pues los niños aprenden por imitación. Un niño va a aprender por imitación, por lo que los padres de familia y nosotros docentes debemos ayudarlos a educar de manera, pues, emocionalmente, de manera positiva, enseñarles que todas las emociones son buenas, que son necesarias en nuestra vida. Fíjese que yo curiosamente les pregunto a los pequeños, ¿cuáles son las emociones? Y me las dicen, me dicen, pero una emoción negativa, es la tristeza o el llorar. Nosotros, sobre todo en niños, ¿no? En niños varones. Nosotros los niños no debemos de llorar, porque eso es malo. Entonces hay que enseñarles, y eso viene desde casa. Por eso ahí viene, ¿no? Esa importancia de que como padres los eduquemos emocionalmente. Si nosotros como padres le decimos, no debes de llorar porque esa es una emoción mala, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que el niño reprima precisamente esa emoción, que no la saque, que la guarde. Entonces, es muy importante trabajar de manera conjunta, padres de familia, docentes, en educar emocionalmente sobre todo a los niños, ¿no? Sí, claro, y qué bueno que mencionas la coherencia y la congruencia que tiene que haber en los padres, porque precisamente pues predicamos con ese ejemplo, así que bueno, nos queda muy claro que el hecho de que el padre se involucre, la madre se involucre en esa educación de sus hijos, pues es súper preponderante, diríamos, para que los niños realmente logren esa educación emocional. Y pues qué bueno que la respuesta que ustedes tienen sea bastante favorable, positiva, porque a veces como padres no existe la preocupación por el reconocimiento y la valoración de los hijos, ¿no? Ni siquiera por saber qué es lo que su hijo siente. Muchas veces pues no se preocupan, no creen incluso que los hijos necesiten algo porque les están dando lo material, ¿no? Entonces a veces les dicen, pero si no te hace falta nada porque te compro todo lo que quieres, ¿no? Entonces a veces no brindamos ese afecto necesario y estamos generando un problema porque son hijos carentes de afecto, que por supuesto no van a tener un control emocional. Entonces, pues es muy importante que siempre el niño exprese lo que siente, y de hecho así se trabaja la inteligencia emocional, que el niño le diga al papá o a la mamá, obviamente porque ellos lo cuestionan, qué es lo que siente cada día, y vaya poco a poco identificando sus emociones para que posteriormente las pueda gestionar, las pueda trabajar, y entonces pueda tener esa regulación emocional y por lo tanto esa inteligencia emocional. Así que tenemos que aprender a escuchar a nuestros hijos y tenemos que reconocerlos y valorarlos, porque eso es muy importante para su seguridad, para su autoestima. Y bueno, a veces el ejemplo que ponías, pues es parte de una sociedad machista, el que el niño no debe de llorar, y los niños piensan que como son niños, son hombres, ellos no tienen por qué llorar, y la tristeza hasta finalmente es una emoción que nos prepara para una situación, pues a lo mejor diferente, ¿no? A veces nos llega a ocurrir algo lamentable, nos genera tristeza, pero esa tristeza nos está preparando para poder enfrentar lo que se viene y poder enfrentar el cambio que ahora vamos a tener en nuestra vida por la falta de una persona, por la falta de un trabajo, por la falta de una cuestión económica o de algo en especial. Entonces, la tristeza, pues podemos pensar que hasta es una necesidad, y los niños tienen que saber que ellos también se pueden sentir tristes y que ellos también pueden llorar. Pero bueno, va cambiando poco a poco nuestra forma de educar en general en México, pero todavía tenemos muy arraigado ese machismo que ocasiona que pues los hombres se hagan fuertes y no demuestren realmente lo que sienten, y eso es muy importante, el que puedan expresar lo que se siente, y no nada más de pequeños, sino ya en la edad adulta, porque muchas veces como adultos
siempre tratamos de ocultar nuestras emociones, ¿no? O sea, que los demás no se den cuenta de cómo me siento. Hasta lo que nos da demasiado gusto tratamos de disfrazarlo. Yo creo que deberíamos de ser un poco más abiertos, ¿no? Y tener esa capacidad de asombro que desafortunadamente vamos perdiendo conforme vamos creciendo. Y cuando se es niño, se tiene esa capacidad de asombro y de poder expresar las emociones tal como se sienten. Y en la edad adulta algo nos pasa que pues ya no, pensamos que no lo debo de hacer. Adriana, en cuestión emocional, pues también tiene una repercusión en el aprendizaje. ¿Tú qué observas, por ejemplo, con los niños que están trabajando? ¿Cómo consideras que repercuten esas emociones, tanto que pueden sentir de manera positiva como de manera negativa en su aprendizaje, en su rendimiento académico? Claro que sí, maestra. Hay repercusiones, ¿verdad? En las emociones, ya sean positivas o emociones perjudiciales. Yo no le diría negativas, yo le diría perjudiciales quizás, ¿no? Las emociones pues pueden influir de manera seria en el proceso de aprendizaje sobre todo de nuestros pequeños en la escuela en la que yo estoy laborando. Y bueno, de manera negativa o de manera perjudicial, ¿cómo los afectaría a ellos? Bueno, si un estudiante no reconoce su emoción y no la gestiona, bueno, sus estados de ánimo van a presentar pues un bajo rendimiento académico, un bajo aprovechamiento, escolar, porque muchas veces el niño trae precisamente todas esas emociones, quizás de miedo, porque en casa está viviendo alguna situación de problemas, entonces no puede expresar su emoción. Entonces eso va a hacer que el niño no ponga atención en la escuela, le va a hacer que tenga un bajo rendimiento escolar. Bueno, va a tener dificultad para poder concentrarse, para prestar atención, sobre todo para retener la información que se le está dando y pues sobre todo también procesarla. El niño no va a ser capaz de desarrollar otras habilidades para su vida o de manera cognitiva que le ayuden a relacionarse. ¿Cómo es el reflexionar, verdad? Muchos niños, bueno, no niños, adolescentes, no tienen esa capacidad de reflexión y de análisis, precisamente porque todas estas emociones influyen de manera perjudicial en su aprendizaje. Entonces, ¿cómo nos va a afectar o cómo les va a afectar si no aprendemos a gestionar nuestras emociones en el ámbito escolar? De esta manera les va a perjudicar a los niños. Y pues bueno, emociones positivas tenemos la alegría. Esa alegría va a permitir que el niño, pero también ahí influimos nosotros como docentes, ¿no? ¿Cómo hacemos o cómo vamos a captar esa atención y un aprendizaje realmente emocionante? Porque estamos hablando de la educación emocional, ¿no? Y tenemos que jugar precisamente nosotros como docentes con todas esas emociones, pero sobre todo que el infante aprenda a reconocerlos. Yo recuerdo que mis investigaciones que hice referente también a lo que es la cuestión emocional, bueno, hablaba de Begoña Ibarrola, ¿no? Que nos decía de que el aprendizaje tiene que ser un aprendizaje emocionante en el aula. Entonces nosotros como docentes, ¿qué debemos de hacer para que ese aprendizaje repercuta de manera positiva también en los niños? Bueno, debemos de enseñar a través de actividades lúdicas, a través del juego, a través del arte. Ahorita ya hay muchas formas, ¿verdad?, de enseñar y que los niños también aprendan a reconocer y gestionar sus emociones con la música, con el arte, a través del teatro, a través del juego. Entonces, a través de muchas actividades nosotros vamos a hacer que el niño obtenga o adquiera un aprendizaje con el objetivo de que lo motive a seguir aprendiendo durante toda su vida, no nada más en la edad de infante, sino a lo largo de toda la vida, porque lo mencioné en un principio, ¿no? La educación emocional es de manera constante y de manera permanente y va a ayudar precisamente a desarrollar esas habilidades que van a hacer que el niño actúe de manera asertiva a lo largo de toda su vida. Y entonces vamos a tener, si educamos niños emocionalmente, vamos a tener adolescentes que van a tener esa capacidad de reflexionar, de pensar antes de actuar, y por ende vamos a tener adultos con una capacidad de poder relacionarse
con personas, ¿verdad? Tener parejas. Actualmente vemos muchos matrimonios, ¿verdad? O muchas separaciones, precisamente por esta falta de baja autoestima, por este desconocimiento de poder controlar una emoción, los celos, la ira. Entonces no la controlan y ahí vienen todos esos problemas que van a irle causando a lo largo de toda su vida. Entonces, puede haber emociones positivas y emociones perjudiciales que van a influenciar mucho en el aprendizaje de los niños. Sí, doctora Araceli, entonces es muy importante educar desde pequeños, y lo mencionábamos, educar desde casa. Nosotros vamos a reforzar aún más ese conocimiento a través de la experiencia que vamos teniendo día a día, porque pues si bien es cierto, la educación emocional es un tema desconocido para muchos, ¿no? Entonces hay que adentrarnos demasiado para poder ir sobre todo sobrellevando las situaciones que vamos viviendo, porque pues cada niño se expresa y siente de manera diferente. Entonces, todos tienen emociones diferentes. Nosotros contamos con 34 niños, entonces tener 34 niños de diferentes edades, porque trabajamos ahí, son diferentes edades. El niño más pequeño que tenemos es desde 5 años hasta 12 años, pues la verdad que sí es algo complejo, pero pues tratamos de hacer nuestro mejor trabajo, ¿no? Para que los niños aprendan a reconocer, a gestionar y a expresar sus emociones, no solamente con nosotros como docentes, sino también con los padres y con las personas con las que ellos están interactuando. Fíjate, entonces, muchos padres que nos estén escuchando deberían de preguntarse qué pasa con sus hijos, por qué están teniendo bajo rendimiento académico obviamente en la escuela, porque muchas veces lo que ocasiona el bajo rendimiento es que los papás se enojen, que regañen a los hijos, algunos hasta los golpean y quieren que con esos golpes, con esos gritos, con esos regaños, con esos castigos, los niños mejoren el rendimiento académico, cuando en realidad si ellos tienen esas emociones perjudiciales que tú le llamas y me agradó, como tú le llamas y me agradó que le digas así, más que negativas, pues entonces se darán cuenta los padres que algo les está pasando a sus hijos, que en realidad pueden estar viviendo estrés, y el estrés desafortunadamente nos afecta la memoria, nos afecta nuestra atención, nuestra concentración y por lo tanto nuestro aprendizaje. Muchos jóvenes que yo observo apagados emocionalmente, realmente no tienen interés de estudiar porque no tienen ganas, ¿no? Pero es algo emocional que les está perjudicando. Entonces, pues a veces no es nada más pensar que no quiere, que no lo hace, puede ser que algo le esté afectando, así que hay que ponerle atención a los niños que tienen problemas de aprendizaje y ver cómo es que nosotros estamos tratándolos, cómo es que ellos están sintiendo y qué emociones están teniendo. Y bueno, ya nos hiciste la aportación, la sugerencia de leer a dos autores súper importantes para la educación emocional, que son Rafael Vizquerra y Begoña Ibarrola, españoles que pues son pioneros. Rafael Vizquerra es uno de los pioneros en educación emocional y posteriormente Begoña Ibarrola con este libro que tiene de aprendizaje emocionante en el aula. Bueno, ayudan mucho a comprender estos temas y para los docentes pues es una forma de adquirir conocimientos y luego implementarlos, poder implementarlos dentro del aula, porque realmente aportan mucho y la verdad escriben de una manera bastante amena. A mí me gusta mucho el libro de Vizquerra, el de Psicopedagogía de las Emociones, también un buen libro, te lo recomiendo si es que ese no lo has revisado, yo creo que sí, pero pues son libros que nos ayudan muchísimo a poder entender. Afortunadamente ahora hay en la red muchísima información acerca de estos temas, entonces hay incluso muchos videos que nos pueden ayudar. Francisco Mora Teruel también habla mucho del tema de neuroeducación, solo se aprende aquello que se ama. Hay muchos videos que podemos analizar para que como padres, como maestros, podamos ayudar a los niños a que puedan tener esa educación emocional. Y Adriana, ya para ir más o menos cerrando el programa, entonces, ¿cuáles consideras que han sido los logros o cambios que han tenido los niños con los que trabajas educación emocional en avioncitos de papel?
Bueno, antes de mencionar los cambios, maestra, que han tenido los niños, pues yo quisiera, ¿verdad?, mencionar los cambios que he tenido yo como docente. Para mí el trabajar la educación emocional con niños, pues fue un giro a mi profesión como trabajadora social, pues tremendo. ¿Por qué? Porque esto me hizo a mí, pues sí, hice un tema, ¿verdad?, en la maestría, acerca de la inteligencia emocional, pero bueno, marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque yo trabajo o he trabajado con chicos de preparatoria, a nivel preparatoria, y trabajo con jóvenes de universidad. Entonces, trabajar con niños, pues es algo totalmente diferente, fue algo para mí nuevo. Tuve miedo, una emoción, ¿no? De miedo, ¿y qué les voy a enseñar? ¿Y qué voy a hacer? Pero bueno, esto me permite a mí, o me permitió y me sigue permitiendo, ver la necesidad que tenemos como sociedad y sobre todo como docentes, no solamente de implementarlo en el entorno educativo básico, sino que también me ha permitido llevarlo a nivel licenciatura. Cuando se me permite, pues bueno, trabajar la cuestión de inteligencia emocional con los alumnos universitarios, porque pues también falta mucho, ¿no? Por enseñar a la sociedad. Y bueno, entonces me ha permitido ver esa necesidad de generar entornos donde las emociones juegan un papel importante, si no uno de los más importantes, en la educación. Y me enfoco ahorita en la educación de los niños de avioncitos de papel. Bueno, en nuestros alumnos a lo largo de este ciclo escolar, bueno, me ha permitido ver los cambios que han tenido en su desarrollo infantil. Son niños que actualmente son capaces de reconocer su emoción, reconocen qué es lo que están sintiendo, cuál es esa emoción y hoy estoy, y lo expresan, maestra, hoy estoy triste porque sucedió esto en mi casa, o hoy estoy enojado, y hoy estoy feliz porque me sucedió esto en la escuela. Cuando yo recién empecé a trabajar con ellos, eran niños muy tímidos, niños que no se expresaban en esta cuestión emocional. Entonces a mí me ha permitido y sí me ha mostrado cambios que reconocen sus emociones, no solamente de ellos, sino también de las personas con las que interactúan, las expresan de manera libre. Niños más motivados en el aula, niños que esperan, ¿verdad? Ahora sí, con emoción, que se llegue la clase de emociones, niños que tienen mayores habilidades socioemocionales, como son responsabilidad, el trabajo en equipo, la creatividad, la iniciativa. Tenemos niños ya con iniciativa, niños que están trabajando la regulación del tiempo, el control de impulsos, la aceptación de decir, levantar la mano y fui yo, maestra, la que hizo tal cosa, ¿no? Entonces, son niños responsablemente que están trabajando y a mí me sorprende porque, pues les digo, tenemos niños de 5 años hasta 12 años, entonces realmente se está viendo el trabajo que estamos realizando. Entonces, esto es por mencionar algunos. Y si eso pues se impartiera, yo creo que en todas las escuelas, yo creo que no necesitaríamos tener, pues, como docentes, ¿no? Ahí como que nos los marque el currículum, si bien, pues está muy oculto, ¿no? Yo creo que nosotros como docentes deberíamos de preocuparnos e indagar e informarnos más para de esta manera, pues, poder repercutir más en la cuestión emocional de nuestros alumnos. Claro, y bueno, yo, Adriana, te conozco y sé que eres una persona muy comprometida en lo que haces. Yo creo que sí, eso es una situación bastante, pues, distinta, ¿no? El hecho de que trabajas con personas adultas, con jóvenes y que ahora trabajas con niños, pero bueno, ese compromiso que te caracteriza te lleva precisamente a prepararte y con esto nos haces ver que todos podemos hacerlo si es que queremos. Y que a veces como maestros, cuando nosotros enseñamos este tipo de asignaturas o en talleres o donde lo hagamos, pues aprendemos mucho y nosotros también lo vamos aplicando en nuestra vida, lo vamos aplicando con nuestros hijos y yo creo que ahí es donde vamos
creciendo y vamos de alguna manera contribuyendo, ¿no? A formar mejor a nuestros hijos incluso, ¿no? Y yo creo que el hecho de que hablemos de niños que ahora pues no solamente tienen una educación emocional, porque observo que por lo que tú comentas que ellos también están adquiriendo una educación socioemocional, pues es muy importante para tener un mejor ambiente escolar. Yo me imagino que en ese club de tareas, pues no se enfrentan de manera común, quizás algunos casos esporádicos, con problemáticas de bullying o algún daño que se provoque a los niños porque se vuelven sumamente empáticos. Entonces, qué bueno que ustedes han logrado esto porque este ejemplo debe de servir para que otras personas que nos escuchan pues también busquen espacios a donde a sus hijos los puedan también educar emocional o socioemocionalmente, o que si nosotros somos maestros, pues implementemos de alguna manera este tipo de estrategias para que podamos tener pues niños mejor formados, niños mejor controlados y niños sobre todo que van tomando buenas decisiones. Si nosotros tuviéramos niños que crecen, que llegan a la adolescencia y que toman decisiones pues más racionales, entonces acabaríamos con la problemática de que México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes, porque precisamente en algunos casos se llega a dar por falta de control emocional, porque pienso que no pasa nada y no utilizan un método anticonceptivo y entonces provocan algunos embarazos, ¿no? Por supuesto que hay diferentes razones, pero entre ellas están esas. Acabaríamos con problemas de adicciones, con muchas situaciones negativas que se viven de nuestra sociedad, en nuestra sociedad. Entonces, pues qué bueno que ustedes están teniendo esos logros porque creo que es de las mayores satisfacciones que se van obteniendo. Bueno, vamos a escuchar la última cápsula informativa nuevamente en voz del doctor César, que como en cada programa nos hace también una recomendación, así como nuestra especialista nos las va a hacer regresando de la cápsula. Psicosalud informa. El origen de las diferencias individuales en la vivencia de las emociones se da por la herencia y por el medio. La interacción entre la herencia y el medio configura las experiencias emocionales de las personas. La herencia produce unos esquemas de comportamiento emocional que quedan reflejados en lo que llamamos temperamento. No obstante, la influencia del entorno es fundamental, sobre todo en los primeros años de vida y en el ámbito familiar, lo que va configurando el carácter particular de cada persona. La educación emocional proporciona experiencias y vivencias a los niños que moldean su tendencia genética y le ofrecen recursos para aprender a conocer y manejar sus emociones. Psicosalud te invita a contribuir para que los niños aprendan a darse cuenta de lo que sienten y posteriormente aprendan a expresarlo. Estos aprendizajes permiten a los niños conectar en su mundo interior y comunicarlo al exterior. Genera un entorno de confianza, aceptación y respeto para que las emociones de los infantes puedan ser expresadas permanentemente. Pues ha sido muy grato tener esta plática con la licenciada Adriana. Vamos ya cerrando nuestro programa. Adriana, quisiera que no te vayas sin darnos algunas recomendaciones, tanto a docentes que trabajan con niños, como a padres de familia que tienen todavía niños pequeños, hijos adolescentes. ¿Tú qué les podrías decir a aquellas personas que nos escuchan este día sobre el tema que hemos abordado hoy? Bueno, maestra, yo creo que trabajar las emociones, aprender a reconocerlas y gestionarlas, pues se vuelve una herramienta necesaria, no solamente para el aprendizaje escolar, sino también para enfrentar los desafíos que se presenten de manera diaria en la vida personal, pues de los niños, de las familias, de los adultos. Y bueno, por lo que yo considero que es de manera imprescindible el enseñar la regulación y el control y gestión de emociones a través del autoconocimiento. La educación emocional, pues, como lo mencioné en un principio, es un proceso que se va a desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, los primeros años de vida, pues, son muy importantes, ¿no? Educar en las emociones son demasiado importantes. Pues bueno, es así como
De esta forma, el educar emocionalmente, pues va a tener una influencia del comportamiento en el ámbito tanto familiar como en el ámbito escolar y en el ámbito pues social. Y bueno, a mis compañeros docentes que nos están escuchando, yo los exhorto y los invito a que reflexionen qué estamos haciendo realmente para contribuir no solamente en ese aprendizaje o en esa enseñanza de teoría, de conceptos, sino que también reflexionemos qué estamos haciendo para enseñarle a los niños y que vaya más allá de ese aprendizaje teórico, práctico, metodológico, sino que también formemos o seamos capaces de formar alumnos con un aprendizaje para la vida. No nos forman, en la escuela no nos forman, ¿verdad?, para enfrentar los problemas que voy a tener más adelante, y si me corren de mi trabajo, y si saliendo de la universidad no encuentro un trabajo porque me piden experiencia, se me viene el mundo abajo. Entonces, hay que formar alumnos con una educación emocional que los va a ayudar, pues, a ser personas capaces de enfrentar esos retos que se le presenten, pues, de manera asertiva y con la mejor actitud. Pues muchas gracias por estas recomendaciones, Adriana, y ojalá las podamos seguir. Realmente necesitamos esa educación emocional para que pueda seguir cambiando nuestro país, porque todavía nos hace falta mucho por cambiar. Hay muchas áreas de oportunidad para que seamos una mejor sociedad. Muchas gracias, Adriana, por haber estado en el programa. Ha sido muy agradable poderte escuchar y sobre todo el que tú nos compartas la experiencia que has tenido en este contexto de la educación emocional y socioemocional. ¿Algo que desees agregar, Adriana? Pues muchas gracias, maestra Araceli, doctora, por la invitación a participar en este programa. Es un tema demasiado importante que ya lo mencionábamos, ¿no? Está muy oculto dentro del currículo escolar, también se mencionó, ¿no?, que pues ya va a estar dentro de la formación de los docentes. Pero bueno, yo creo que no esperar a estas nuevas generaciones que vienen para que se eduquen a nuestros niños, sino empezar a actuar desde ya, desde el presente, desde la hora, empezar a trabajar en esa gestión de emociones con la edad infantil. ¿Para qué? Pues para poder favorecer su desarrollo y de esta manera, pues mejorar la forma de relacionarse con las demás personas, aumentando precisamente esa capacidad de confianza, esa capacidad de autoestima, esa capacidad de afrontar todos esos desafíos con una actitud de manera positiva. Y bueno, todo esto se va a lograr trabajando en conjunto. No podemos ser solamente nosotros los docentes. Tiene que ser un trabajo en conjunto, docentes, padres de familia, cuidadores y pues la sociedad de manera general, ¿no? Y no solo educar desde la edad infante, sino todos deberíamos de querer educarnos emocionalmente. Esto nos va a ayudar pues a afrontar todos esos desafíos que se nos van a presentar, pero sobre todo nos va a ayudar a pensar, a hacer las cosas antes de actuar y no lamentar el haber hecho alguna cosa por no haberla pensado, ¿no? Entonces, hay que gestionar y actuar de manera asertiva. Muchas gracias por la invitación, maestra. Le agradezco este espacio para hablar de un tema muy importante para toda la sociedad. Muchas gracias a ti, Adriana, y pues sí, tenemos ese sueño de ser una sociedad más racional, menos impulsiva, menos compulsiva, y que realmente podamos tomar buenas decisiones, ¿no? Siempre con la idea, nosotros como trabajadores, tú como trabajadora social, yo como socióloga, pues siempre pensamos que debemos tener una sociedad más justa, una sociedad preocupada por todos, ¿no? Que seamos personas preocupadas por ese bienestar social, y la educación emocional precisamente lo permitiría. Pues muchas gracias, Adriana, muchas gracias a las personas que nos escucharon este día. Recuerden que si desean escuchar nuevamente el programa, pueden descargar el podcast en la página de Sinergia Inteligente. Y bueno, ya saben que en Psicosalud siempre estamos para atenderle. Puede comunicarse con el doctor
César Manuel Torres Arias, quien es el director de Psicosalud. Él está en la ciudad de Puebla, es psicoterapeuta familiar y de pareja, al número telefónico 2227-7244-79. Y él lo puede canalizar a Psicosalud Pachuca con la licenciada Angélica Jaime, quien es psicoterapeuta infantil, y con la licenciada Lucía Reyes Cano, quien es psicoterapeuta y licenciada en pedagogía. También lo puede canalizar a Psicosalud Cuba con la doctora Celia Palay Infante, quien es maestra en psicoanálisis. A Psicosalud Teciutlán con la licenciada Karen León, quien es psicóloga clínica. A Psicosalud Hidalgo con la maestra Anayansin Cisneros, quien es psicogerontóloga humanista. Y por supuesto a Psicosalud Córdoba con una servidora, doctora en educación. Se van a quedar escuchando una canción que la verdad tiene una letra muy bella. Es la canción de Franco De Vita titulada No Basta, porque yo creo que nos debe hacer reflexionar este programa y esta canción, que no nada más se trata de traer hijos al mundo como él lo dice por obligación, porque es parte de la tradición del matrimonio, de la familia, y que no basta también con llevarlos a la escuela que aprendan, porque finalmente nosotros somos los que los tenemos que ir formando y que les tenemos que brindar afecto. Escúchenla, les va a gustar mucho. Buenas tardes, Adriana, y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. Serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado tarde, si no has caído ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú.
Inteligente presentó Desde tu mirada, patrocinado por Psicosalud, salud integral para todos. Escúchalo cada 15 días, miércoles a las 2 de la tarde. Sinergiainteligente.com, la señal de la cultura profesional.